Ser Podcast. Hora 25 en Ser Podcast. Y si usted a esta hora, en una noche tórrida, abre la ventana buscando algo un poquitito de corriente, se sienta en la butaca de siempre, esa que ya le tiene cogida la forma, estira la mano, coge el móvil y abre la aplicación de la SER, si hace todo eso, es que quiere saber qué ha pasado hoy. Y lo último que ha pasado, lo vamos a ampliar enseguida, es que Sumar ya ha elegido a quien va a ser su portavoz en el Congreso. Se llama Marta Lois. No tiene experiencia parlamentaria, se va a estrenar en la política nacional. Es una persona de confianza de Yolanda Díaz, que en mayo la nombró presidenta del Movimiento Sumar, aquel embrión de lo que luego fue el partido. Es un día curioso este martes, entre quienes llegan y los que se van. El honor de mi vida profesional ha sido formar parte de este Congreso de los Diputados. Me siento especialmente privilegiado de haber sido miembro de esta casa durante más de 4 años y de haber podido contribuir con mis limitaciones y con mis talentos a la defensa de los intereses de la nación española. Se va de la política activa Iván Espinosa de los Monteros, hasta ahora portavoz parlamentario de Vox. Dice que se va, lo han escuchado, por motivos personales. A nadie se le escapa que hay también un trasfondo político. Otro nombre de alguien que también da medio paso a un lado es Meritxell Batet. No quiere repetir como presidenta del Congreso. Bastante ha debido de tener con gestionar la Cámara estos últimos 4 años. En Navarra, el PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra han firmado hoy el pacto de gobierno para que María Chivite repita como presidenta. Vamos a seguir trabajando por el progreso de Navarra. Queremos ser el baluarte de progreso en España y desde luego nuestro camino, a diferencia de otras comunidades, será el de avanzar en derechos, en servicios públicos, en igualdad y en convivencia. Ni recortes ni retrocesos. Por cierto, Bildu finalmente va a preguntar a su militancia si se abstiene. Hace unos días llegó a ofrecer un sí a la investidura de María Chivite. Hoy el gobierno y la oposición han recurrido a Twitter para denunciar los últimos crímenes machistas. Estas últimas horas hemos sumado 2 asesinatos más en Pozo Blanco y en Tenerife. Lucía Barbero. La víctima de Pozo Blanco estuvo acogida al programa Biogen en 2017, aunque el caso permanecía inactivo desde enero del 18. Aún así, la mujer de 32 años había solicitado ayuda al Centro de Información de la Mujer de la localidad y se cree que pretendía abandonar el hogar familiar este mismo martes. En él vivía la pareja con sus 3 hijas menores de edad. Fue una amiga quien dio el aviso a la Guardia Civil y al llegar los agentes encontraron los cuerpos sin vida de la pareja junto a un arma de fuego. Y en Tenerife, la víctima de 91 años fue encontrada en su domicilio con signos de haber sufrido una muerte violenta, posiblemente por un golpe en la cabeza. Según fuentes policiales, su marido de 92 años podría sufrir algún tipo de problema mental. No existían denuncias previas ni registros en el programa de protección de víctimas. Ambos homicidios están aún a la espera de ser confirmados como casos de violencia machista. Esta noche además nos vamos a detener en Italia, que ha aprobado una norma de equidad social. Me permito de decir que el gobierno italiano se ha sacado de la manga un impuesto a los beneficios extraordinarios de los bancos. Digo que se lo ha sacado de la manga porque no estaba previsto. Lo aprobó por sorpresa. Van a tener que pagar un 40% para compensar todo lo que los bancos ganan con la subida de los tipos de interés y todo lo que los bancos no pagan a los ahorradores por su dinero, pese a que suben los tipos de interés. Y enseguida vamos a hablar con 2 personas, una vive en Extremadura, la otra en Galicia. A esta hora, como otra mucha gente en otros muchos puntos, están pasando calor. El calor es noticia toda esta semana. Jordi Calvo, buenas noches. Buenas noches. Extremadura y Galicia, a esta hora allí, ¿cómo está la cosa? Pues con temperaturas que están rondando los 37-38 grados, en Galicia un poquito más bajas, pero aún así, por ejemplo, en Ourense, que es la provincia que más está recibiendo este calor en Galicia, están por encima de los 35 grados. Bueno, va, dinos qué nos espera mañana. Primero de todo, destacar el mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, avisos por situación meteorológica de riesgo, y es que de esto se trata la meteorología, de avisarnos cuando las situaciones pues puede comportar riesgo, por ejemplo, para nuestra salud, incluso para nuestra vida. Dicho esto, viene una jornada dura, en algunos puntos del país serán unos cuantos días, y es que mañana ya en prácticamente toda la península, exceptuando el Mediterráneo, donde el calor llegará sobre todo a partir del jueves y el viernes, mañana en la mayor parte de la península, desde el Cantábrico hasta el Valle
valle del Guadalquivir máximas alrededor de los 40 grados, superándolos en el interior del País Vasco, también en puntos de Cantabria, alrededor de los 45, pues en los puntos habitualmente más cálidos, es decir, cerca de los ríos Tajo, Guadiana y especialmente el Guadalquivir. En la misma ciudad de Madrid, por ejemplo, vamos a estar cerca del récord del Retiro, hay un termómetro ahí, que si alcanzamos los 41 grados, que es probable, pues eso, superaríamos este récord. Una jornada que será soleada, pero atención, porque a partir de mañana, hoy hemos tenido un primer aviso, una tormenta muy localizada en la provincia de Castellón, pero mañana, a partir del final de la tarde y hasta aproximadamente esta hora, tormentas secas. Esto quiere decir que no dejarán agua, o muy poca, pero sí muchos rayos y truenos, también fuertes rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora, de manera que es un elemento que con lo previo, la sequía y el calor que esperamos, pues va a aumentar mucho las condiciones favorables para que haya incendios forestales. Gracias, Jordi, hasta luego. Hasta luego. Desde Almería, Juanma Romero. Juanma, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pedro. Fresquito por allí, sí, ¿no? Pues no te creas que hace muchísimo calor, ¿eh? O sea, bueno. De hecho esta mañana en la playa hubo algunas gotillas, ¿eh? O sea que no, un calor excesivo no hace aquí, al menos hoy. A ver si vamos a tener ojeriza. Mario Saavedra en Galicia. Hola Mario, buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. ¿Y allí cómo estáis? Aquí, si realmente quieres saberlo, y creo que te va a doler, creo que las máximas han sido de 25 grados. Ahora os vamos a coger ojeriza. Isabel Morillo, aquí a mi lado en Madrid. Hola, sufriendo el calor madrileño. Buenas noches. Pues sí, me he traído el calor de Sevilla y no ves aquí cómo aprieta también, ¿eh? Sí. Me vais a permitir, y me lo va a permitir Vox y Sumar y la política, pero a esta hora quiero saludar a Vanessa. Ella vive en Don Benito. Vanessa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Don Benito, provincia de Badajoz, en Extremadura. ¿Qué temperatura tenéis ahora, Vanessa? Ahora mismo 36 grados. Calorcito, ¿no? Mucha calor, sí. Además, el aire, el poquito aire que se levanta es aire muy, muy caliente. Claro, o sea, que lo de abrir las ventanas para que haya corriente, no. Hoy no es posible. Hoy tenemos un ambiente muy, muy caluroso. De hecho, todavía el asfalto cuando anda te queman los pies. Ajá. O sea, hoy ha sido un día de calor, y creo que va a ser una noche bastante calurosa. ¿Y estás por la calle o ya has ido a casa con Yo voy llegando ahora mismo del trabajar y estoy en la calle todavía. ¿Trabajas a cubierto? Trabajo en una oficina, gracias a Dios. En una oficina, con aire acondicionado y todo, ¿no? Con aire acondicionado y todo. Bueno, así se sobrelleva. Y las noches así de mucho calor, ¿tú eres de las que consigue dormir o no? Nosotros es que en Extremadura, como estamos acostumbrados a estas temperaturas, tenemos en casa aire acondicionado en todas las habitaciones, porque si no sería imposible. Nosotras estas olas de calor son muy comunes en el verano. Entonces, los extremeños yo creo que estamos ya hechos a este calor. ¿Y dormís con el aire puesto? Que esta es una discusión. Yo creo que el mundo se divide entre la gente que es capaz de dormir con el aire acondicionado puesto y la que no. Pues aquí a 36, 37 grados esta noche con aire caliente, o pones el aire acondicionado, es imposible dormir. Bueno, pues nada, ahora un par de tragos de agua fresquita o de cualquier refresco o de lo que te siente mejor y a ver cómo va la noche. Gracias, Vanessa. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Vamos a subir al norte, a Galicia. Hay puntos de Galicia donde no hay 25 grados, como nos decía Mario, o 20. Nos vamos hasta un pueblo que está cerca de Ourense, que se llama Tamayancos. Ahí está Raquel. Raquel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y ahora, allí, ¿qué temperatura tenéis, más o menos? Ahora mismo estamos a 30, 31 grados. 31 grados. ¿Eso es mucho para vosotros, una noche de agosto? Normalmente aquí suele hacer mucho calor, pero tanto como estos días, no, nunca. Claro, o sea, esto es inhumano. Hoy ha sido un día duro allí. Sí. 42 grados a las 3 de la tarde, Caray. Muchísimo calor, no corre nada de aire. Caray. ¿Dónde estabas tú a las 3 de la tarde? Saliendo de trabajar. ¡Guau! ¿Irás en coche o en transporte? ¿No irás andando? Voy en coche y dejé el coche al sol, con lo cual te puedes imaginar. Carajo. Oye, lo normal sería que, bueno, no sé si una noche de agosto, pero que algunas noches de verano necesitaríais hasta, no sé, una chaquetilla, sí. Sí. Aquí es muy típico, pero estos días nada, ni chaquetilla ni nada, todo sobra. Mañana se anuncia... Hasta la ropa de cama. Sí, ¿mañana se anuncia calor también o no? Sí, también, hasta el fin de semana. Ajá. Has dicho que a las 3 salías de trabajar. Te pregunto, como le preguntaba a Vanessa, ¿trabajas a cubierto con aire acondicionado? Sí, en un hospital y con aire acondicionado. Bueno. Y en el momento que salí, un horror. Ya. ¿Y duermes con aire acondicionado o no lo vas a necesitar? Con ventilador. Con ventilador. Sí, hace falta. O sea, que lo de esta noche salir a la fresca
Nada, no. de salir a la fresca es imposible. Bueno, Raquel, muchas gracias y buenas noches. Gracias. Igual, hasta luego. Bueno, pues mucho calor en Ourense, mucho calor en Extremadura, mucho calor en todos los sitios y mañana alerta roja en varios puntos. Pues mira, oye, Mario y Juanma van a dormir bien, Isabel. Bueno, pues yo me alegro por ello. Ya nos tocará a nosotros, Pedro. Sí, esperemos. Que os vais a vengar. Esperemos. Si no, bueno, ya volveréis para Madrid. Juanma y Mario, ya volveréis para acá. Ya sí, pero ¿habrá ola de calor, tú crees, para entonces? Yo creo que ya no, ¿no? Bueno, yo creo que la EMET ha dicho que agosto va a ser durito, ¿eh? No solo esta semana. O sea que igual no te libras. Que te veo yo las intenciones, pero igual no te libras. Bueno, venga, que no vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar de la política, que son los dos grandes temas, por cierto, estos días. O hablamos de la política o hablamos del tiempo. La noticia política de la noche, porque la hemos conocido hace poquito, la hemos contado hace una hora, un poquito más de una hora, es que Sumar ya ha elegido a su portavoz parlamentaria. Se llama Marta Lois. Va a ser su estreno en el parlamentarismo y lo va a ser por todo lo grande, ¿eh? Va a tener que representar un grupo diverso, muy diverso, con muchas sensibilidades y siglas reunidas, y hablar en nombre de todos esos partidos que lo componen, pues va a ser un reto. Marcar un estilo propio lo va a ser también. ¿Por qué? Porque serán inevitables las comparaciones, o al menos las referencias a la etapa que acabamos de cerrar, ¿no? A el estilo parlamentario, al parlamentarismo que solía poner en práctica Unidas Podemos o los portavoces de Unidas Podemos. David Junquera. Ha sido, por decirlo de alguna manera, la guardaespaldas de Yolanda Díaz en parte de su carrera política, en todo el proceso de concepción de Sumar, y ahora lo va a ser en el Congreso. La líder de la izquierda del PSOE, impone su criterio y nombra para la portavocía del grupo a una persona de su máxima confianza, alejada del estilo y los modos de su antecesor, de Pablo Echenique. Fuentes de Sumar nos avanzan el nombramiento. Marta Lois es diputada por A Coruña, aunque es viguesa, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Santiago, donde ha dado clase. Toda su carrera política ha estado ligada al municipalismo y a Galicia. Desembarca ahora en Madrid con un cometido de empaque. Yolanda Díaz cree en su valía y ya hace unos meses la colocó como presidenta del movimiento Sumar. Un Sumar que está en plenas negociaciones internas entre los partidos que lo componen para delimitar tareas y funciones de los integrantes cuando arranque la legislatura en el Congreso. Hay que recordar que de los 31 parlamentarios que integran el grupo, 10 son de la marca Sumar. Podemos, Izquierda Unida y Comunes tienen 5 cada uno, más Madrid y Compromís tienen 2 por partido, y la Chunta y MES aportan los 2 últimos escaños. Pues Isabel, empiezo por ti. En la noticia hay algunas cosas que son de pura lógica. Que Yolanda Díaz apueste por alguien de su confianza, pues claro, ¿no? Parece que tiene todo el sentido, ¿no? Que se busque a alguien que pueda aportar un estilo que sea diferente o incluso radicalmente opuesto al que venía desplegando hasta ahora el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, pues también tiene todo el sentido, porque la propia Yolanda Díaz está marcando otro camino, ¿no? Y que va a ser un reto para esta portavoz Marta Lois, digamos, cuidar todas las sensibilidades que va a haber dentro de Sumar, pues también. Pues sí, es verdad que ya sabemos que antes de que haya arrancado la legislatura, cuando todavía los diputados, los que están haciéndoles al Congreso y el material que les aporta la Cámara como futuros diputados a partir del día 17 de agosto, ya ha habido tensiones internas, vimos, y después a los de Compromís salir a reivindicar que ellos querían negociar de tú a tú con el PSOE y con sus propias exigencias sobre la mesa, cosa que el PSOE rechazó y advirtió a Sumar, eso nos consta, de que quería un interlocutor único. Yo creo que hasta ahora era Nacho Álvarez, que era un diputado de la anterior legislatura con mucha experiencia y también de la máxima confianza de Yolanda Díaz, quien estaba un poco pues haciendo ese trabajo de coordinación interna, y ahora, a partir de ahora, nos confirman que será Marta Lois, que efectivamente es alguien de la máxima confianza de Yolanda Díaz, gallega como ella, candidata por A Coruña, y el primer reto que tiene es pues sentarse con todos los partidos y todas las sensibilidades y reunir las exigencias que tienen para la investidura de Pedro Sánchez, si es que llega a producirse, porque estamos ahora mismo en este lío que todavía no sabemos si van a llegar los apoyos o no.
Pero bueno, todas las exigencias de cada una de las formaciones que componen Sumar y ser capaz de reconciliar todos los intereses internos, que no es un reto pequeño, desde luego. Y personalmente no conozco a Marta Lois, lo que sí me han trasladado que efectivamente, como tú bien apuntabas, Pedro, sus formas nada tienen que ver con la de Echenique, que tiene esa dulzura, esa forma de ejercer la portavocía pública que se asemeja quizás mucho más a Yolanda Díaz, y es absolutamente normal que elijas no a alguien de tu confianza, sino también de tu propio estilo, ¿no? Bueno, claro, si cambia el liderazgo de la formación, Yolanda Díaz, pues tiene que cambiar también la manera de ejercer la portavocía, ¿no? Mario y luego Juanma. Pues si me permites, Pedro, un pequeño guiño local que sería de la política española sin las políticas y los políticos gallegos. Uh-huh. Pero bueno, más allá de esto, lo que comentabais de lo que significa yo creo que ya la transmutación definitiva de Unidas Podemos en Sumar, ¿no? Estaba pensando, pues, que todos los que han ido cayendo por el camino, ¿no? Pablo Iglesias, Echenique, Irene Montero, y ahora, bueno, pues parece que se consolida un cambio de estilo, como has apuntado tú, y también un cambio de raíces políticas, ¿no? Esa idea que venga de las mareas, que tenga, como dice la compañera, unos modos un poco más suaves que los de Echenique, menos contundentes, menos dientes, se podría decir, ¿no? Pues eso parece que tiene todo un significado de, lo que digo, una transformación total de Unidas Podemos en Sumar, sea lo que sea que lo haremos en la próxima legislatura. Juanma. Sí, desde luego es evidente que no tiene nada que ver el estilo de Marta Lois, muy poco conocida, desde luego nada en el resto de España, sí en Galicia, con el de su antecesor, con Pablo Echenique, ¿no? Y efectivamente es que es un proceso de borrado de toda la etapa anterior, y ese es un mensaje clarísimo que quiere lanzar Yolanda Díaz, que lo hizo durante la campaña y que ahora lo seguirá haciendo en los siguientes nombramientos, ¿no? Podemos suponer que si finalmente se revalida el gobierno de coalición, los integrantes de la parte de Sumar en el gobierno serán muy distintos, de un perfil muy distinto al perfil más bronco que aportaba Podemos, ¿no? Con la duda evidente de si permanecería en ese eventual gabinete Yone Belarra como líder de Podemos, ¿no? Y luego también me llama la atención que junto al nombramiento de Marta Lois también ha nombrado como número 2 del grupo a Txema Guijarro, que sí que pertenecía a la antigua dirección, y que es una persona también de su confianza, pero que al principio estaba más ligado a Podemos, ¿no? Y que va a funcionar, yo creo, como una especie de seguro de vida de Yolanda Díaz, en el sentido de que él es el que conoce las tripas del Parlamento y el que guiará un poco a la nueva portavoz para que ella se luzca en la parte más pública y él, en cambio, se oriente a la actividad más interna del grupo, que también hace falta eso en los grupos parlamentarios, gente que está trabajando de puertas para adentro para organizar todo el trabajo, que es ingente, y más en una legislatura tan complicada como se presume que será esta. Pues sí, tiene todo el sentido que se cierre la etapa anterior, pero no se renuncie del todo a Podemos, por lo que decías de Txema Guijarro, ¿no? Es decir, algún tipo de puente, vínculo, hilo que les mantenga unidos tiene que haber, porque Podemos sigue representando a un número determinado de votantes, no sabemos cuántos, porque ahora pues hacer los cálculos dentro de Sumar es más complicado, ¿no? Por cierto, Juanma, ya que estoy contigo, otro de los movimientos del día, ahora hablamos de Vox, pero otro de los movimientos del día, la confirmación de que Meritxell Batet no quiere seguir o volver a ser presidenta del Congreso. Esto tampoco significa que en el PSOE hubiesen decidido que fuera Meritxell Batet. Igual nos hemos dado por supuesto el paso anterior, que es que querían que fuera ella. No sé si es así, pero en todo caso, si el PSOE quería, ella misma ha dicho que bueno, que estos 4 años ya han debido ser intensitos. Pues en las últimas semanas sí que es verdad que la dirección trasladaba la idea de que aplaudían el trabajo de Meritxell Batet como presidenta del Congreso los últimos 4 años, pero es cierto que dejaban en duda su continuidad, es decir, no garantizaban que fuese a seguir como presidenta del Congreso. Pero hoy sí que nos ha sorprendido la noticia que adelantó el Confidencial y que después confirmó la dirección oficial, la dirección federal del partido y también del PSC,
Y en todo momento ellos han insistido en que es una decisión puramente personal, es decir, que no ha sido el presidente del gobierno en funciones quien ha pedido a Meritxell Batet que dé un paso al lado porque quiera colocar a otra persona en un puesto de representación tan importante como este, que es la tercera autoridad del Estado y que tiene sobre sus espaldas el control de la actividad legislativa y de los tiempos, ¿no?, que es muy importante en política. Y por lo tanto sí que es verdad que ha sorprendido porque en el partido se asumía que ella sería la que continuaría al frente del Congreso, puesto que su labor había sido aplaudida no solamente por la dirección, sino por sus compañeros de partido en los últimos años, porque había manejado una legislatura muy complicada con mucha cintura política y sin grandes líos, pero es verdad que también tenía detractores, entre ellos en Podemos, ¿no?, que ha sido muy combativo con ella, sobre todo por el episodio de Alberto Rodríguez, si os acordáis, que el Tribunal Supremo le condenó, ella tuvo que retirarle el escaño y este asunto todavía está en el Tribunal Constitucional, de hecho, ¿no? Y si os acordáis, incluso Podemos pidió la salida de Meritxell Batet, una decisión, una exigencia que no respaldó en su día Yolanda Díaz, ¿no? Pero sí que es verdad que esto nos deja dudas respecto a quién va a asumir la presidencia del Congreso ahora, qué perfil es el que buscará el presidente del gobierno, porque no es una figura fácil, ni mucho menos, y más si esta nueva mesa del Congreso va a tener a un componente nacionalista / independentista, claro, que no se tenía hasta ahora, ¿no? Y eso hay que elegir muy bien el perfil porque la izquierda tiene que garantizarse la mayoría, pero claro, si hay un independentista también actuará por su cuenta. Y es fundamental tener esta mayoría de 5-4 que opere todos los martes y miércoles, todas las semanas, como un reloj, porque si no es verdad que el Congreso se te puede desbocar. Claro. Ahora voy con Mario y con Isabel, pero antes, ya que has mencionado que la noticia de Meritxell Batet la adelantó el Confidencial, vamos a darle a cada uno lo suyo. La de Espinosa de los Monteros, El Mundo, y la de Marta Lois, Público. Oye, en fin, a César siempre lo que es del César. Por supuesto. En la SER somos muy buenos, pero en el resto de los medios también hay colegas muy buenos que adelantan noticias. Mario. Sí, bueno, para añadir a lo que decía el compañero, recordar que tuvo que tragarse también el sapo de la reprimenda del Constitucional cuando limitó las comparecencias de los parlamentarios, ¿no?, en el estado de alarma. A mí me intriga muchísimo, Pedro, lo que vaya a ocurrir. Creo que es el jueves, ¿no?, de la semana que viene. Sí. Claro, porque yo creo que la mesa del Congreso, digamos que no es la cosa más sexy del mundo, pero es verdad que creo que puede tener mucha importancia o más importancia de lo habitual en la legislatura que viene, teniendo en cuenta que el Senado lo va a tener el Partido Popular. Se presume una presidencia del Congreso de progresista, ya veremos de qué partido, y el choque que pueda haber, ¿no?, si hay algún tipo de, podríamos decir, filibusterismo, ¿no?, o de intento de poner palos en las ruedas legislativas, pues qué figura va a ser la que va a tener que lidiar con esa dualidad, ¿no?, con esa dicotomía entre Senado y Congreso, si es que son los progresistas los que consiguen finalmente, los progresistas del PSOE en principio, que parece que lo pretende, los que consiguen hacerse con la presidencia de la mesa, ¿no? Y bueno, luego también no hay que olvidar el cargazo que es, ¿no?, la presidencia. Son 200 y pico mil euros de sueldo, es la tercera. Cargazo dices por eso, ya. Sí. El soldazo del cargo. Claro, y que esto, bueno, pues al final esto no le importa a ningún político, pero quizás sí le importa a algún político, ¿no? Y puede ser una moneda de cambio previa a las negociaciones, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un poco. Bueno, hay una cosa que es verdad, voy contigo, Isabel, que en el momento que se ha confirmado que Meritxell no va a repetir, ya habrá hoy más de uno y más de una diciendo, uy, ojo, que igual me toca. Seguro, Isabel. Me hace gracia tu reflexión porque, claro, hoy hemos preguntado a muchos diputados y diputadas socialistas sobre qué perfil creían que estaría. Y te decían el mío. Y es verdad, el mío, por supuesto, que nadie se descarta, nadie se postula, todos te dicen, eso es una decisión que tomará Pedro, por el presidente, por Pedro Sánchez, eso solamente corresponde, es un ámbito de su decisión personal, nadie lo sabe, quien te diga que lo sabe te engaña,
y cuando preguntas, ¿y tú te ves? Hombre, claro, ¿por qué no? Es un puesto goloso, aunque es verdad que tiene una exposición y una responsabilidad. Sí. O sea, el Congreso, con el estado de alarma, la pandemia, la señora Batet ha lidiado con momentos muy, muy comprometidos. La propia votación de la reforma laboral, que también fue a los tribunales. O sea, es un puesto de muchísima responsabilidad. Y hasta ahora, cuando preguntabas en el PSOE si ella iba a seguir, lo que te trasladaban, nada. O sea, ni sí ni no. Es decir, a mí nadie en ningún momento me ha confirmado la continuidad de Batet, igual que nadie me la ha puesto en duda. Y esa sorpresa de la que hablaba Juanma, yo sí la he detectado en determinados perfiles, porque además el PSC ha sido importantísimo en los resultados del 23J para el Partido Socialista, y es verdad que bueno, Meritxell Batet viene del PSC, socialista catalana, y en parte casi se asumía que iba a seguir, aunque nadie te lo confirmara. La negociación de la mesa está... Yo entiendo que esto es para los frikis como nosotros, pero está, la verdad, que apasionante, porque no es nada fácil. El PSOE se quiere quedar... Hay que hacer muchos números, Isabel. Hay sí, que hacer muchos números. Es muy complicado, tú te lo sabes De estupendamente. todas formas, yo creo que... Es que nos está esperando Miguel González y ahora vamos a hablar de Vox. No quiero hacerle esperar mucho más. Pero yo creo que nuestra responsabilidad va a ser, de aquí al jueves que viene, hacer la pedagogía suficiente para que la gente entienda que la composición de la mesa del Parlamento no es una cuestión solo de frikis interesados en la política. Por supuesto, nosotros seguimos con, no ya con interés, sino además con morbo, con sensación de morbo, cómo están yendo las negociaciones y quién puede presidir y quién puede tener las mayorías y quién no. Pero, antes lo decía Juanma, es que es muy relevante el reparto de fuerzas en la mesa del Congreso. El bloquear o no la actividad parlamentaria, el acelerar ciertos trámites, el entorpecer otros, es muy relevante, muy relevante. Y de eso les vamos a ir hablando desde hoy y hasta la semana que viene. Pero permitidme que nos fijemos en las novedades que nos han llegado hoy por el flanco derecho, o por el extremo flanco derecho. Espinosa de los Monteros deja la política, deja la dirección de Vox, dice que se va por motivos personales, y a veces que... Saben ustedes que a veces no hay nada más personal que la decepción, pero él dice que se va por la familia, por los padres, por los hijos, en fin, los mismos padres y los mismos hijos que antes del 23 de julio, los mismos que antes de que Vox diera tumbos en su posición sobre la investidura de Feijóo, o los mismos que antes de que tuviera el mal resultado. Bueno, el caso es que Espinosa se va, y cuando cierra la puerta queda esa sensación de que sí, la extrema derecha está en crisis o asomándose a algo parecido. Sohaib Nadi, buenas noches. Buenas noches. Espinosa de los Monteros se va sin salirse del guión, el que traía escrito, y explicando que no lo hace por razones políticas, sino para estar cerca de los suyos, quienes están, confiesa, en una edad delicada. Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos aún no son tan mayores. En su despedida ha querido que primara el talante, agradeciendo incluso a rivales políticos. Todos los empleados de esta casa y también a su presidenta, con la que he tenido una relación cordial. A la prensa, con quien ha tenido sus diferencias. Nuestra relación no ha sido siempre fácil. Pero en especial al dirigente de Vox, a quien le desea la mayor de las suertes en política. Tengo enorme esperanza de ver a Santiago Abascal en el Palacio de la Moncloa. Y ninguna crítica a la formación, donde seguirá militando. Me quedo en Vox como afiliado de base. Espinosa de los Monteros ahonda en la crisis que atraviesa el partido sin una relevancia política para formar gobierno, y después de poner a sus 33 diputados al servicio del PP, ahora en Vox, se deben rearmar sin una de sus caras más visibles, pero sobre todo deberán buscar una figura que dé la batalla al frente de la Cámara del Congreso, porque la portavocía en el Parlamento también se queda huérfana. Por cierto, quien ocupará previsiblemente el escaño que deja es el número 6 por Madrid, el médico Juan Luis Stigman, quien ya estuvo en la pasada legislatura uno de los más beligerantes contra el gobierno durante la pandemia, pero que también recibió críticas de los votantes más ultras y negacionistas por animar a que la gente se vacunara contra la COVID. Algunos compañeros han despedido hoy a Espinosa de los Monteros con mensajes supuestamente crípticos sobre los motivos internos que le han llevado a tomar la decisión. Otros, de los que compartían dirección con él y que se quedan, que no se van, pues han echado mano, Sohaib, de elogios que parecían más falsos que un duro de madera. No han estado con él físicamente arropándole, pero todo han sido buenas palabras en redes y en medios de comunicación. Jorge Buxade en la COPE. Iván Espinosa de los Monteros, mi amigo, mi compañero, es un tipo extraordinario.
un trabajador incansable, un gran parlamentario, una buena persona. El vicepresidente de Vox aseguraba desconocer los motivos que han llevado a Espinosa de los Monteros a dimitir. No voy a valorar unos motivos de una declaración que aún no se ha producido, y no se ha producido ni la declaración ni los motivos. En el libro de despedidas políticas han querido dejar su rúbrica toda la cúpula. Ortega Smith escribía antes de la comparecencia pública del protagonista que le daba rabia la razón por la que se marcha su, dice textualmente, compañero y amigo. En el mismo tono, el presidente de Vox, Santiago Abascal, 8 frases en Twitter para rematar con un nada de dioses. Hasta pronto. Bueno, le vamos a pedir a un colega periodista del País, buen conocedor de Vox, autor del libro Vox Sociedad Anónima S.A., que nos ayude a darle dimensión a esta marcha y al momento que vive ahora mismo la ultraderecha. Es Miguel González. Miguel, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por atendernos, Miguel. Antes de nada, bueno, quizá lo primero, ¿cómo interpretas tú, cómo valoras tú la retirada de la dirección de Vox y de la política activa de Espinosa de los Monteros? Bueno, yo creo que es la dimisión, porque es una dimisión de uno de los rostros más conocidos de Vox, de una de las figuras más relevantes del partido y además que representaba a un ala de Vox, es decir, a un cierto sector de Vox, ¿no? Un sector que yo calificaría de ultraliberal, porque es el sector que ha defendido siempre los postulados, digamos, del liberalismo económico, para los que ya tenemos una cierta edad. Pues es el sector que defendía los planteamientos de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan en su momento, los neocons, y en cualquier caso es un sector que no tiene que ver con el que en este momento está controlando Vox, que es un sector, digamos, ultraconservador en lo moral, es decir, en lo católico, ¿no? Es el sector que personifica de alguna manera a Jorge Buxadé frente a lo que representaba Espinosa de los Monteros. O sea que en cierta manera, después de estas últimas elecciones, con una representación parlamentaria de Vox bastante mermada, se ha sentido en minoría y fuera de juego. Bueno, yo creo que se ha sentido fuera de juego por razones objetivas, ¿no? Yo creo que un poco el precedente más claro de lo que ha pasado hoy lo tenemos el 18 de junio, cuando se anuncian las listas, las candidaturas de Vox para las elecciones generales, y vemos que de esas listas se caen, pues por ejemplo, Víctor Sánchez del Real o se cae Rubén Manso, ¿no? Son dos personas que de alguna manera estaban encuadradas en este sector que yo llamaría no confesional, ¿no? Dentro de Vox. Y no solo es que se caigan, es que nadie consulta a Iván Espinosa de los Monteros a la hora de hacer esas listas, ¿no? Simplemente les llaman el día antes diciéndole, oye, no vais en las listas que se va a oficializar mañana, y también se lo dicen a Iván, pero sin consultarle sobre la composición de un grupo parlamentario que en teoría él es el que capitanea, ¿no? Bueno, yo creo que desde ese momento él ve que está absolutamente puenteado y ninguneado por la dirección del partido, ¿no? Y él está muy alejado ya hace algún tiempo de Abascal, con quien antes tenía una conexión directa, ¿no? Lo que está claro, Miguel, es que los resultados del 23 de julio han sumido en, yo le voy a llamar crisis, no sé si en un descoloque, si no queremos llegar tan lejos a la ultraderecha, a Vox. Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido con los resultados del 23 de julio es que nadie ha asumido responsabilidades, ¿no? Vox ha perdido 19 de sus 52 diputados. Y todo lo que hemos escuchado por parte de Vox es culpar al Partido Popular, culpar a Feijóo y culparnos a nosotros, a los medios de comunicación, de sus malos resultados. Ni siquiera Vox ha dicho quién ha sido el responsable de esta campaña. Entonces, yo lo que sí te puedo decir es que ha habido gente dentro de Vox que ha pedido responsabilidades, pero los que han pedido responsabilidades más bien estaban, o podríamos decir que se sentían más identificados con Iván Espinosa de los Monteros. El partido ha cerrado filas y no ha admitido la más mínima ni crítica externa ni autocrítica tampoco, ¿no? A ver, Vox es un partido que es un partido autocrático, ¿no? Es un partido donde se han ido eliminando con el paso de los años todos los mecanismos democráticos de funcionamiento. En Vox había elecciones primarias para elegir a los candidatos a cargos públicos y había elecciones democráticas para elegir a los cargos orgánicos, a los cargos internos. Todo esto se ha suprimido. ¿Qué es lo que ocurre? Y ahora te digo mi opinión, ¿no? Lo que ocurre es que cuando
en una organización que no es democrática se generan tensiones internas, no hay manera de dilucidar esos conflictos, ¿no? La única manera que hay es acumular presión hasta que estallan. Y hoy han estallado con la dimisión de Espinosa de los Monteros. Dos cosas más, Miguel, y no te quito más tiempo. ¿Tienes, no sé, alguna idea de quién puede ser el nuevo portavoz o la nueva portavoz de Vox en el Congreso? Bueno, a ver, hacer vaticinios siempre es muy complicado, sobre todo porque yo creo que la dimisión de Iván no se esperaba, ¿no? Yo no te sé decir quién va a ser el portavoz. Lo que sí te puedo decir es quién va a ser el hombre fuerte. Y el hombre fuerte va a ser Ignacio Oces. Ignacio Oces es un nuevo diputado, hasta ahora no se sentaba, digamos, en los escaños de los parlamentarios, sí se sentaba como asesor del grupo parlamentario y es la mano derecha de Buxadé. Y ya como asesor era un poco el comisario político del grupo parlamentario y ahora que está en el grupo va a ser el hombre fuerte. ¿Van a ponerlo en el foco como portavoz? Bueno, es un hombre que no tiene ninguna experiencia parlamentaria, me parecería muy atrevido, pero no lo descartaría. Claro. Y algo más, escuchábamos antes decir a Espinosa de los Monteros hoy, bueno, reconocer que su relación con los medios, con los periodistas, con algunos, no ha sido fácil. No sé si esa descripción te parece suficiente o suficientemente edulcorada. Bueno, digamos, la relación no ha sido nada fácil con Vox. Lo que pasa es que no ha sido y no es. Es decir, Vox nos tiene vetados a la cadena SER, al País, al Grupo Prisa y a muchísimos más medios, ¿no? Digamos que lo que ocurre es que dentro de Vox yo distinguiría, digamos, entre lo que es el aparato del partido y lo que es el grupo parlamentario. En el grupo parlamentario, digamos, y en lo que se refiere a Iván Espinosa de los Monteros, el trato, por lo menos, en fin, ha sido educado, ¿no? Parece que tengamos que dar las gracias por eso, ¿no? Fíjate. Ha sido educado y no nos han vetado. Claro, no nos han vetado porque estamos en la Casa de la Soberanía Popular, donde ni siquiera Vox te puede vetar a ningún medio, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es cierto que Iván Espinosa de los Monteros, yo en el trato que he tenido con él ha mantenido la forma del respeto, de la educación, cosa que en otros dirigentes de Vox y el aparato del partido, desde luego, no ha habido eso, ¿no? Sino que lo que ha habido ha sido tratarnos como hemos podido ver, ¿no? Sí. Pues Miguel González, colega del País, muchas gracias por habernos atendido esta noche en Hora 25. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias, un abrazo. Bueno, antes una colega a través del WhatsApp, después del arranque de las 10, decía, bueno, y eso... Y los señalamientos a periodistas, en los que también a veces participaba a través de las redes sociales, el propio Espinosa de los Monteros, que es verdad, todos quienes han tenido relación con él, como Miguel, dicen que mantenía las formas. Isabel, o sea, que era educado, que no te trataba zapatazos como otros en ese partido del que él formaba parte. Que digo yo, hombre, si consideras que esas no son las formas que debe tener un partido con los periodistas, di algo, ¿no? O quéjate, Bueno, pero es que él formaba parte. Otra cosa que él en la relación personal, en el corto, fuera una persona de trato educado y cortés, punto. Él formaba parte de toda la estrategia de Vox y él era un gran activista de esa guerra ideológica, cultural que mantiene vivo a Vox, que él siempre se definía, él era el que luchaba contra lo progre. Y en eso pues implicaba pues asumir todos los postulados de Vox, no lo perdamos de vista, el negacionismo de la violencia de género, sus prejuicios con el colectivo LGTBI, la defensa del veto parental, la ultranza, que le hemos oído barbaridades, el dinero para los españoles y no para los inmigrantes, el tema cultural, él se ha reído mucho del cine español, en fin, vamos a ver, él era un señor ultraliberal en lo económico, lo ha explicado muy bien Miguel, ultraliberal en lo económico, pero por supuesto conservador y vamos a ver, un señor que no es que ahora sea, parece poco más o menos cuando se han leído alguna reseña que es que había mutado en socialdemócrata. No, mire usted, este es un señor de Vox, fundador de Vox, que participaba de la ideología de Vox. Es verdad que
bromeábamos antes, cómo será lo que ha quedado al mando y cómo será el ala dura que ha tomado el control para que el señor Espinosa de los Monteros nos parezca moderado, claro, porque claro, lo que sabemos es que hay un núcleo duro ahora mismo que lleva casi un año ocupando el espacio del que forma parte, lo ha explicado también estupendamente el compañero del País, Miguel, Ignacio Oces, como un asesor al alza, mano derecha de Buxadé, Ignacio Garriga, detrás siempre sitúan aquí con Méndez Monasterio, que son señores, pues ya no es que sean de un partido de extrema derecha, sino que encima tienen pues rasgos en lo moral ultraconservador, muy vinculados a organizaciones católicas ultras como Hazte Oír, al Opus Dei, en fin, vamos a situarnos porque en eso nos estamos moviendo, ¿no? A mí me ha sorprendido la salida, la dimisión de Iván Espinosa de los Monteros, pero es verdad que dentro se sabía de su descontento. Hubo un hilo de Twitter que puso el portavoz del Congreso, el señor Espinosa de los Monteros, el 31 de mayo, que seguro que recordaréis porque hacía un análisis crítico de los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, mientras que Vox decía que eran magníficos y que estaban en la cresta de la ola. Él hizo una lectura de los datos que a día de hoy casi parecerían una profecía, porque acertó totalmente diciendo: cuidado con hacer una lectura complaciente porque estaremos equivocándonos y puede ser letal. El resultado del PSOE no ha sido tan malo en votos y no perdamos de vista realmente lo que ha pasado. Y yo pregunté, digo, este señor, ¿por qué hace esta lectura aquí que parece que está animando a la izquierda y a la decisión que ha tomado Pedro Sánchez de adelantar las elecciones? Y me dijeron, la hace ahí porque dentro no se le escucha, porque él ya no pinta nada, porque hace mucho tiempo que ni ha participado en la conformación de las listas, efectivamente todos los suyos fueron apartados, ni en la decisión de las negociaciones de los pactos autonómicos. En el PP lo echaron mucho de menos porque tiene muchas más dificultades para entenderse con los nuevos, aunque a la vista está que se han entendido también al final estupendamente, y porque había salido del núcleo de confianza y de poder de Abascal hacía pues casi un año, ¿no? Claro, ya saber si en todo este proceso de negociación autonómica que ha tenido ahora el PP con Vox, Vox con el PP, Espinosa de los Monteros tampoco ha participado, ¿no? Ni ha pinchado, ni ha cortado. No, si yo aquí ya no pinto nada. Juanma, y luego Mario. Pues bueno, suscribo todo lo que decía Isabel. Y bueno, efectivamente lo que representa un poco Iván Espinosa de los Monteros, no nos olvidemos, es el ala ultraliberal en lo económico, el ala no confesional, pero no deja de ser un señor de extrema derecha como lo suena el resto. Lo que pasa es que es verdad, como bien decía Isabel, que ojo lo que ha quedado dentro para que nos parezca y para que a él le pareciese que era demasiado duro, ¿no? Pero fíjate, yo me quedo también con la lectura de que esta es la primera dimisión que se produce en el espectro de la derecha después de las elecciones del 23 de julio, cuando aún no hemos constituido gobierno, ¿no? Y creo que puede ser un preludio de lo que vendrá. Me explico. A ver. Hasta ahora el PP, si os fijáis, no ha asumido ningún tipo de responsabilidad y está todavía haciéndonos ver que tiene una mínima posibilidad de alcanzar la Moncloa, y esa única posibilidad es si hay una repetición electoral. Pero en el fondo no hay ningún tipo de posibilidad ahora mismo. Ya digo, salvo que haya una repetición. Y me da la sensación de que no quiere asumir todavía las consecuencias de un mal resultado en las urnas. Es verdad que aumentó en 48 diputados, que es una importante subida, pero desde luego se quedó mucho más corta de la que ellos pensaban. Y este paso atrás de Espinosa de los Monteros, que habría sido en todo caso candidato a entrar en el gobierno, viene a ser una asunción, una primerísima asunción de responsabilidades internas por un mal resultado, en este caso de la extrema derecha. Y yo no descarto que se produzcan más en los siguientes meses si se consuma finalmente la reedición del gobierno de Pedro. ¿Quieres decir que Feijóo acabará dimitiendo? Pues yo creo que si no en el corto plazo, sí creo que en el medio plazo. Yo no creo que tenga mucho sentido que Feijóo aguante como líder de la oposición 4 años más o los años que sean, porque por mucho que el PP entienda que esta legislatura, si nace, será corta, no está en su mano, no va a estar en su mano la disolución de las Cortes. Por lo tanto, creo que es una primera señal, un primer aviso a navegantes. Y en la interna, desde luego, es muy relevante porque es la visualización
del triunfo del sector más ultra dentro de Vox, ¿no? Y esto, desde luego, para los acuerdos que están tendidos en comunidades autónomas y ayuntamientos y los que puedan venir, es muy relevante, evidentemente, porque el PP se va a aliar con la caspa más dura dentro de Vox. O sea, ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Yo creo que ese es un buen resumen. Ojo, cuidado. Mario. Yo cogiendo el testigo de lo que dice Juanma y poniendo el foco, bueno, primero parece que los partidos cuando pierden 19 diputados, como ha sido el caso, pues entran en una fase de autofagia, ¿no? Empiezan a comerse a sí mismos y esta sería pues un poco la primera víctima. Pero siguiendo un poco el hilo de lo que decía Juanma sobre el futuro de Vox, sobre el ala que presuntamente ha ganado dentro de Vox, yo he hecho un pequeño experimento y he hablado con buenos amigos eurodiputados que le conocen bien a Jorge Buxadé, que se supone que es una de las alas que ha cogido fuerza dentro del partido, y lo han definido, bueno, pues como ya os imagináis, ¿no? Como radical dentro de los radicales, extrema derecha dura, antiglobalización y contra la Agenda 2030, y sobre todo destacan una cosa, y es que ha fomentado mucho la conspiranoia, los movimientos conspiracionistas. Conocéis seguro la teoría del gran reemplazo, que es esa que dice que hay un complot internacional para sustituir a los blancos europeos por inmigrantes que están trayendo desde el extranjero. Bueno, pues esto es lo que ha dicho Jorge Buxadé, el que presuntamente ha ganado, insisto, la batalla dentro de Vox, en el Parlamento Europeo. Las élites en el Parlamento Europeo, la Comisión y en algunos gobiernos europeos prefieren optar por el reemplazo poblacional que por luchar por Europa. Esto lo ha dicho Jorge Buxadé en el Parlamento Europeo. O sea, ha enarbolado la bandera de la teoría de la gran conspiración, que es el gran reemplazo, que es conspiranoia dentro de la conspiranoia. También es proteccionista, que esto deja muy claro el choque con Espinosa Los Monteros. Él ha estado votado en contra, por ejemplo, de un acuerdo de libre comercio con Vietnam. Eso le supuso un enfrentamiento con otra eurodiputada de Vox dentro del partido, que votó que sí. O sea, que lo tiene todo, vamos, que es anti-Unión Europea, anti acuerdos de libre comercio, anti-globalización. Pero claro, como decía Sergio del Molino hoy en El País, no sé si lo habéis leído, esto da más opciones. Iván Espinosa de los estupendo de lo que representa. Ni siquiera tengo mejor que yo que el... Dentro y eso es lo... Y de hecho, Vox a pequeños... Yo quería decir que... Y se va a quedar con sivos con... Todos los seguros contigo. Extraordinarios que están obteniendo los bancos con la subida de los tipos de interés. Ya saben que allí no gobiernan ni los socialistas ni los comunistas, sino que gobierna la derecha, esos dos partidos de la extrema derecha que recordaba Mario. Y ahí han hecho la misma reflexión que están haciendo en otros países, también aquí en España. Si los bancos están ganando mucho dinero porque están subiendo los tipos de interés, la gente paga más por las hipotecas, por ejemplo, por los créditos que tiene concedidos, y los bancos no están aumentando la remuneración de los depósitos que tiene la gente, no le está pagando más intereses, pues hay que compensar de alguna manera tanto beneficio extraordinario que es con ese impuesto del 40%. Y las acciones de los bancos han caído hoy con fuerza. Roma Marina García. Sí, medida firmada de forma sorpresa en el último Consejo de Ministros antes de la pausa vacacional y que ha revolucionado ya el valor en bolsa de los bancos italianos, hundiendo las acciones de las principales entidades del país que ya han llegado a perder hasta el 10%. El gobierno ultraderechista de Meloni pretende recaudar el 40% de los beneficios extra de las entidades bancarias obtenidos a causa de los aumentos de los tipos de interés realizados por el BCE desde el año pasado. Si verrà a contare un 40% di prelievo. Serán destinados, como ha defendido el viceprimer ministro Matteo Salvini. Este fondo, que será bastante grande, se usará para bajar los impuestos y para apoyar a las familias a comprar su primera casa. Salvini defiende esta medida social que dice nace como respuesta a las políticas del Banco Central Europeo, al que critica con dureza, pero no confirma cómo se desarrollará la norma, a quién podrá ayudar o cuánto podrá recaudarse. En Italia hace discutir los efectos que puede tener sobre el sistema bancario y sobre el mercado de crédito en general. Bueno, Italia no es una loca excepción en Europa, ¿eh? Ya saben que en España el gobierno también aprobó un impuesto extraordinario. Pese a todo, algunos bancos, lo contaba, históricos en el primer semestre. Vamos a hacer un recorrido por la Europa que intenta compensar esos beneficios que podríamos llamar caídos del cielo. Jordi Fábrega. Una lista que encabeza la Hungría de Viktor Orbán, que fue el primer país en poner un impuesto a los beneficios que los bancos estaban obteniendo por la subida de los tipos de interés de los bancos centrales, y que siguió España. El gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés. La lista se ha ido alargando. Croacia, Lituania, Letonia se han sumado, también Bélgica, que no ha puesto
un impuesto específico, pero sí ha obligado a los bancos a incrementar sus aportaciones al fondo de garantía que protege a los ciudadanos de posibles quiebras bancarias. La Italia de Meloni se suma ahora. Si verrà a contare un 40% di prelievo dagli extraprofitti multimiliardari de le banche. Todos los países han optado por impuestos temporales que solo están vigentes en la mayoría de casos 1 o 2 años. En España, por ejemplo, la ley prevé que se aplique a los beneficios de los bancos de 2022 y de 2023. Así que lo que pase el año que viene está aún pendiente de decidir. Bueno, Mario, empiezo ahora por ti. Ya habías hecho alguna mención por el rumbo que está tomando el gobierno allí, de Meloni y Salvini, pero esta medida es relevante, ¿no? Es muy relevante, por inesperada, desde luego, y porque va en la línea de lo que están haciendo otros países europeos para obtener algún tipo de rendimiento el Estado de todos estos beneficios que están teniendo los bancos. Y creo que la clave la has dado, Pedro, al inicio de esta conversación. Es esa especie de guerra soterrada, o quizá no tan soterrada, porque los bancos no están pagando a los depositantes. Es decir, ellos reciben tu dinero, no te pagan nada a cambio y sin embargo están cobrando unos tipos de interés cada vez más elevados. Y precisamente ese preciso motivo es el que ha esgrimido Matteo Salvini para justificar este incremento. Ha dicho algo así como que han subido mucho los tipos de interés, pero no han subido al mismo ritmo los depósitos o digamos el tipo de interés que se le paga a un cliente que deposita su dinero en el banco. Así que me parece muy interesante ese ángulo, ¿no? En España Nadia Calviño había dicho a los bancos: tenéis que pagar los depósitos, tenéis que pagar algo de interés a los clientes que dejan su dinero ahí. No le hicieron caso y luego sacaron este impuesto a la banca, que por cierto es muy similar en ambos países, ¿no? Unos 3.000 millones. Y luego, esta especie de equidad social que tratan de buscar, que en el fondo es una penalización a los bancos que han tenido, lo contaba Javier Ruiz el otro día, ¿no? Como unos 20.000 millones de euros de beneficios. 20.000 millones de euros de beneficios los grandes bancos. Y que viene además este gobierno italiano, de retirar a través de un SMS, por cierto, que recibieron todos quienes tenían esa prestación, que le llamamos renta básica. Sí, como nuestro ingreso mínimo vital. Ingreso mínimo vital, efectivamente. Y poco después toma esta decisión. Es verdad que allí pasa, como está pasando en prácticamente toda Europa, que los bancos están ingresando mucho más por los intereses que cobran del dinero prestado a sus clientes, pero no están remunerando en la misma medida el dinero que sus clientes tienen ahorrado en sus cuentas, ¿no? Empieza a haber algún tipo de depósito que sube un poquito el interés, pero pues tienes que meter X dinero, luego tiene que haber un ingreso mensual. Ven a la oficina haciendo el pino, cuando te despidas dinos adiós con las orejas y luego al final te subimos un 0,2%. Y te damos una sartén. Efectivamente, una sartén por Navidad. Ya ni sartén, ya no dan ni sartenes, ya te cobran hasta por dar los buenos días. Es curioso, pero es verdad que al final aquí en España, cuando se anunció este impuesto a las empresas energéticas y a la banca, el PP hizo un ruido enorme. He buscado y he comprobado en hemeroteca que Vox entonces en septiembre de 2022 sí que se abrió a apoyar la tramitación de este impuesto y los titulares fueron: la derecha se divide ante el impuesto a la banca y tal, pero finalmente tanto Vox como PP votaron en contra de ese impuesto a los beneficios de la banca. Y el PP, por supuesto, hizo un campañón poco más o menos diciendo que era un impuesto indecente, que no iba a servir para nada y que al final iba a volver a repercutir en que nos iban a cobrar a nosotros más dinero, ¿no? Sin embargo, después, como serán las cosas, en la campaña, os recuerdo que hubo una entrevista del señor Feijóo en el Financial Times, donde sorprendentemente de repente dijo que él no iba a tumbar el impuesto a la banca, sino que lo único que iba a hacer era modificarlo. ¿Por qué? Pues porque es un clamor lo que está pasando con los depósitos bancarios y con los beneficios de la banca, y porque la política europea va claro en el sentido que, está claro el sentido que tiene respecto a estos beneficios extraordinarios. Oímos a Ursula von der Leyen, que creo que no tiene ninguna sospecha de ser comunista, decir que ante beneficios extraordinarios había que empezar a arrimar el hombro, los que más ganaba tenían que arrimar el hombro, ¿no? Lo que pasa que aquí el PP durante mucho tiempo ha estado en una campaña, pues eso, de esto es comunismo, esto es Podemos, el sanchismo, y no. Esto es política económica europea y desde todas las líneas ideológicas estamos comprobando, ¿no? Juanma.
Sí, desde luego está claro que la aprobación en España de este impuesto hizo correr ríos de críticas por parte de la derecha y desde luego muy desafortunadas esas críticas, porque ya hemos visto que otros países han seguido por esa senda, como es normal, porque estamos viendo, este año lo hemos visto de manera descarnada, cómo aumentaban los beneficios de la banca sin que eso repercutiese en el bolsillo, lógicamente, de los consumidores, porque los depositantes no reciben una remuneración extra y además el precio del dinero está mucho más caro por los tipos de interés marcados por el Banco Central Europeo, ¿no? Por lo tanto, uno no puede más que saludar desde luego lo que ha hecho el gobierno Meloni. Ahora bien, primero lo ha hecho por sorpresa, con lo cual eso también explica, yo creo, la caída tan grande de los bancos en Italia, mientras que aquí hubo un proceso de digestión bastante más lento, ¿no? Lo digo también porque a veces nos centramos en las formas que se utilizan por parte del gobierno y en Italia hemos visto que se ha hecho de la noche a la mañana y de hecho hasta donde yo sé y donde se ha publicado no se tiene el texto último de la ley aprobada por el Consejo de Ministros italiano, ¿no? O sea que hay una cierta inseguridad jurídica respecto a qué es exactamente lo que se ha aprobado. Por lo tanto, creo que también las diferencias en este caso no benefician el caso italiano, ni mucho menos, ¿no? Sino que allí se ha tomado más a las bravas, pero también responde a una necesidad social, porque además el gobierno de Meloni ha sido muy crítico con las subidas de los tipos de interés por parte del BCE y tiene una presión lógica por parte de su propia sociedad respecto al coste de las hipotecas, ¿no? Allí apenas se han hecho medidas en ese sentido. Aquí yo creo que también en España faltan muchas por adoptarse por parte del gobierno, porque las que se han adoptado, el Código de Buenas Prácticas, han sido insuficientes, ¿no? Para aliviar la carga hipotecaria de los clientes, ¿no? Por lo tanto, creo que desde luego esto no es más que la constatación de que los gobiernos europeos, más allá de ideologías, saben que tienen que dar una respuesta a sus propios ciudadanos y cargar los hombros de las empresas que están teniendo más beneficios con esta crisis, cargarles el coste, es evidente, ¿no? Y lo mismo se puede predicar del impuesto a las grandes fortunas y a las eléctricas, claro. Sí. Bueno, y quiero... tenemos todavía 5 minutos por delante, pero quería que nos detuviéramos en una carta a la directora, publicada hoy en El País, que ha circulado durante todo el día en redes. Es posible que si ustedes están en X, es raro llamarlo X, bueno, en Twitter de toda la vida, se la hayan encontrado, ¿no? La firma Sara Gómez cuenta el caso de su hijo, que acabada la carrera no ha conseguido plaza en un máster público. Tiene que hacer ese máster para poder ser maestro, profesor en la enseñanza pública, pero no había plazas en el máster público, en universidades públicas. Sí que había plazas en másteres privados. Ya saben lo que eso significa. 6.000, 8.000 euros que no todo el mundo puede o quiere pagar. Hemos hablado con ella esta tarde en La Ventana y sus palabras las recoge Lidia Ramón. Marco acaba de terminar la carrera de magisterio en una universidad pública. Ahora, para poder ejercer en ese mismo sistema, en el sistema público, tiene que cursar obligatoriamente un máster en formación del profesorado, pero a pesar de su esfuerzo, se ha quedado fuera de todos los másteres públicos de Andalucía. Si quiere seguir formándose el próximo curso, tendrá que hacerlo por la privada. Esta situación, a la que se enfrentan muchas familias en nuestro país, ha llevado a su madre, Sara Gómez, a denunciar la situación. Esta tarde, en La Ventana, explicaba que sin este máster, la carrera de su hijo y la de muchos otros se verá interrumpida. Este máster es lo que se llama habilitante, es imprescindible para poder presentarse a las oposiciones, a las bolsas de educación. En fin, sin él, digamos, el camino que él empezó se quedaría completamente cortado. El problema está en que la universidad pública no ofrece el mismo número de plazas para el grado que para el máster. Pueden empezar 65 alumnos en el grado y solamente pueden acceder 25. Entonces, familias como la de Sara no tienen capacidad de decisión. Nadie ha elegido libremente entre pública y privada. Me veo abocada a elegir la privada porque la pública no responde ni siquiera a lo que, digamos, al principio de la carrera es un planteamiento más que previsible, ¿no? Los dejan
directamente sin plaza. Te dejan en la calle. Porque aunque decidan esperar un año para evitar el elevado coste de un máster privado, que puede suponer entre 6.000 y 8.000 euros, nadie les da garantías. O me dejo un año esperando no sé muy bien qué. O sea, bueno, reunir el dinero, que trabaje y tal, para verme exactamente igual el año pasado, porque nadie me garantiza que vaya a haber más plazas públicas o más facilidad. Eso hace que las familias se sientan desprotegidas por el sistema público. Su única opción es pedir un préstamo y matricular a su hijo en una universidad privada. Que además, sorprendentemente, son las únicas que lo ofrecen online, telemático. Sara está sorprendida con la repercusión que ha tenido su carta en redes sociales, que asegura fue todo un desahogo. Claro, yo creo que es porque hay muchísima gente, lo que me están diciendo, muchísimo, si es que es un porcentaje muy alto de chavales que se quedan sin poder hacer un máster que es obligatorio. A Marco y al resto de jóvenes que están en su misma situación no les queda otra que hacerse a la idea y buscar una solución para el próximo curso, aunque en algunos casos pase por cursar el máster en una universidad privada. Nada, tengo 3 minutos, casi uno para cada uno de vosotros, pero Isabel, claro, pues el secreto del negocio de la educación privada es cubrir lo que la pública no oferta. Y en este caso, pues no hay plazas suficientes para hacer ese máster. Quien quiera ejercer en la educación pública, pues se tiene que ir a la privada. Bueno, yo quiero decir que Sara es una profesora de instituto, ella da clases de latín y griego de Huelva, es una oyente fiel de este programa de Hora 25 y es una oyente... Hola Sara, si estás Hola ahí. Sara, sé que nos estarás escuchando, y siempre muestra una sensibilidad especial por todo lo público, la verdad, y nos sigue y siempre hace comentarios muy interesantes. Yo he leído la carta hoy, no sabía que era suya, me he dado cuenta después y es verdad que me decía, estoy alucinada de la repercusión que ha tenido, pero a la vez me di cuenta de la cantidad de personas que están en mi misma situación. No quiero comerme el tiempo, solo decir que en junio de 2023, o sea, hace apenas 2 meses, el Parlamento andaluz aprobó con los votos de PP y Vox la creación de 2 nuevas universidades privadas en Andalucía. Ha sido un recorrido muy controvertido, con muchísimas críticas de los rectores públicos que decían que estas universidades privadas no tendrían los estándares de calidad y en todo momento han ido de la mano de PP y Vox, que finalmente han aprobado estas 2 universidades privadas y han habido una apuesta más o menos decidida. Un modelo, sí, es un modelo, claro modelo. Que sí. Juanma, un minutillo. Sí, desde luego lo que dice Isabel respecto a Andalucía se puede predicar multiplicado por X en el caso de Madrid, donde además efectivamente hace muy poco tiempo se dio el visto bueno a una nueva universidad privada, ¿no? Y es evidente que este es el modelo de la derecha, porque es el que permite rentabilizar mejor y canalizar mejor las aspiraciones de sus empresarios amigos, ¿no? Pero desde luego esto no deja de ser un drama social, porque efectivamente, como bien explicaba Sara, hay muchos másters que son habilitantes y que son absolutamente necesarios para seguir con la formación, es decir, que no son másteres puramente facultativos, sino que son obligatorios para esos alumnos, ¿no? Y el hecho de que te recluyan, te arrinconen a la universidad privada con lo que ello supone, porque además yo sigo defendiendo que no es en la misma calidad de una y de otra universidad, pues es un verdadero drama que yo no sé por qué no se pone el foco lo suficiente en esto, ¿no? Y desde luego también es una competencia del propio gobierno central, que tiene para eso un ministerio de universidades que ha lucido poco o casi nada en esta legislatura. Y la NECA, que es la Agencia también Nacional de Evaluación de la Calidad de la Enseñanza Universitaria. Mario. A mí me parece tristísimo porque la universidad era el sitio donde todos éramos iguales o casi iguales con las becas. España es el sitio donde los másters, o está entre los 6-7 países de Europa donde los másters son más caros de toda Europa. Hay países donde es gratis o casi gratis, en Francia, en Alemania, en los países nórdicos. No entiendo por qué no puede ser aquí, porque tiene que costar creo que en la carta ponía cifras, ¿no? 4.000, 8.000 euros. Entre 6 y 8, sí. Esos son 6 salarios mínimos. ¿Quién puede pagar eso que cobre un salario mínimo? Eso es inaceptable. No puede ser. Y la solución es muy poco original, la conocemos todos, es recaudar más en impuestos, gastar más en becas y gastar más en universidades. Bueno, oye, pues Juanma, Mario, si eso, ya encendéis la calefacción esta noche para dormir, ¿eh? Coge la mantita, coge la mantita. Claro, el edredón. Y con calcetines, ojo, que el frío entra por los pies, ya lo sabéis. Y luego me resfriáis y no me venís la semana que viene. Gracias, Juanma, Mario, Isabel. Hasta la semana que viene. Un placer. Yago de Vega. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cuántos? ¿3? 3. El de hoy y otros 2. El viernes ya no estoy por aquí. Qué fuerte.
Bien, más que merecido, ¿eh? O sea, Sí, te lo digo. pues O sea, está mal que yo lo diga, pero eso no lo digo con envidia. Es un descanso muy merecido el mío. Vamos, merecidísimo. Vamos Venga, a hablar esta del Gamper, que se ha disputado hoy el Gamper en el... Iba a decir en el Camp Nou, pero no ha sido en el Camp Nou, ha sido en Montjuic, perdón, donde va a jugar el Barça esta temporada. Ya sabes que están remodelando el Camp Nou, así que se tiene que acostumbrar los aficionados. Ha habido diferentes problemas, la gente tarda un poco en llegar. Se tiene que acostumbrar porque tiene un año por delante de esto. Ha ganado el Barça 4-2 al Tottenham, goles de Lewandowski, Ferran Torres, Ansu Fati y Abde, y la sensación ha sido Lamine Yamal, jugador de tan solo 16 años, que ha sido revolucionar el partido, ha dejado muy buenas sensaciones y el público encantado con el jugador. No estaba Dembélé, que está en París, que sigue negociando su salida con destino Paris Saint-Germain, y por supuesto en el día de hoy vamos a recordar la figura de Federico Martín Bahamontes, pionero del ciclismo en nuestro país, hoy ha fallecido en Toledo a los 95 años de edad, fue el primer ciclista en ganar el Tour de Francia en 1956. Toledo, su ciudad natal, evidentemente ha decretado 2 días de luto, así que vamos a recordar la figura de Bahamontes porque más que merecida la figura de este hombre que era genio y figura en la carretera y fuera, también. ¿También? Sí. Ah, mira, esa parte. Dejando frases muy míticas y aparte era un hombre que te decía lo que te tenía que decir. O sea, no, ya cuando había cumplido una edad ya no filtro ninguno y era de agradecer. Yo creo que se nos va a acabar pasando a todos. Charlas interesantes con él, desde luego. Gracias, Iago, luego te escuchamos. Venga, vamos a poner la última línea del programa. La línea 25. Idafe Martín. España tiene la fea costumbre de esperar a la muerte para homenajear a sus grandes hombres. Se aplaude ya difunto a quien se criticaba en vida sin piedad. La línea 25 quiere hacerlo antes de que sea demasiado tarde con don Luis María Anson, prócer del periodismo patrio y académico de la lengua. A sus 88 años, Anson publicó este martes una columna brillante, casi un manual de instrucciones para partidos políticos en estas semanas de negociaciones políticas. Nuestro maestro estima que don Alberto tiene el camino despejado para ser presidente, porque Vox, con gran sentido patriótico, dice, así lo ha decidido. Alabado sea don Santiago. Anson hace números, coloca a UPN y Coalición Canaria junto a Vox y al Partido Popular y le faltan 4 diputados para los ansiados 176 que harían presidente a don Alberto. Y ahí llega la gran idea del columnista. Ese puñado de diputados los alcanzará si el candidato gallego los busca entre los socialistas buenos, los de Emiliano García Paje, los herederos del, asegura, gran hombre de Estado del siglo XX que fue Felipe González, a quien durante sus mandatos machacó sin piedad, con o sin razón, con verdades o mentiras, pero pelillos a la mar. Lo mejor de la columna llega cuando el señor académico cuenta quiénes deben ser los interlocutores de don Alberto en el PSOE. La lista es tan original que a poco se les habría ocurrido. Felipe González, Alfonso Guerra, José Luis Corcuera, Joaquín Leguina, Juan Alberto Veloc, Joaquín Almunia y hasta José Barrionuevo. Ninguno es diputado, pero se entiende que los actuales diputados del PSOE, que se sitúen en el bien y no en el mal sanchista, votarán lo que les indiquen quienes dirigieron su partido hace más de 30 años. Anson, atento siempre a los últimos movimientos políticos y al sentir social de nuestra época, no inventa, sino que toma su inspiración para tales acuerdos del Pacto del Pardo entre Cánovas y Sagasta de 1885, de antes de ayer, de hace apenas 138 años. Solo los grandes observadores de la política saben escarbar tan agudamente en la prehistoria para extraer lecciones útiles para el presente. Leave the light on. Say mama, papa, do leave the light on. When I'm coming home to you, 'cause I get scared of the dark at night, and I can't find my key. So leave the light on for me. Una canción para terminar y 3 preguntas que deja este martes. ¿De verdad había verdaderos moderados en Vox? ¿No se sonroja un poquito el líder del PP cuando tuitea sobre violencia machista después de todas las cesiones que su partido ha hecho a la ultraderecha? Cuando los negacionistas sudan la gota gorda en noches como esta, ¿cómo lo explican? ¿Porque el algodón del pijama es malo? Venga, hasta mañana.
Hora 25. Pedro Blanco. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.